grabar en esta computadora. Perfecto. ¿Cómo andamos? Bien, acá andamos. ¿Estás en México, en Cancún? No. En Posadas, en la calurosa Posadas. Mirá. En la calurosa Posadas y en el bajo río Paraná. Perfecto. Escuchame, la idea es hacer una entrevista de 40 minutos, un Bueno. poquito más de media hora, Dale. para hablar un poquito de todo. Voy a tomar poca nota, así que voy a depender mucho de que Dieguito, o que vos después me pase. Yo bien el termina, se lo mando a Diego, te lo mando, creo que te tengo en el WhatsApp, se los mando a ambos. Sí. Uh-huh. Que y te paso fotos también, Facundo. Dale, para que me voy a renombrar. Tengo acá el nombre de mi mujer, que queda medio raro. Ahí está. Bueno. Así que me decías que no, que estabas en Posada, que no estás. Ni en Cancún, no está veraneando. Calurosa Posadas. Ya arranquemos con esto. ¿Qué pensás de situaciones así cuando ves a gente como Lona Volnovich y el segundo del PAMI veraneando en Cancún? Me parece que son situaciones que por supuesto alteran e indignan por la doble moral que ejercen muchos funcionarios del kirchnerismo, ¿no? Que pareciera ser que cuando uno lo hace son catalogados como enemigos de la patria, cuando ellos lo hacen está todo bien y todo vale, ¿no? Me parece que tiene que ver más con eso y que por supuesto es entendible la indignación de la gente, ¿no? Porque cuántas personas por ahí, no para disfrutar de vacaciones y demás, pero para ir a ver a sus seres queridos o por cuestiones de trabajo, tienen imposibilitados la salida de las fronteras de nuestro país, por las restricciones que estos tipos vienen llevando adelante desde casi el arranque de su gobierno, ¿no? Ahora, se mezclan dos cosas ahí, ¿no? Se mezcla primero, o tres cosas, que incumplen un pedido del presidente. Totalmente, como diciendo, Cierro esto. El pedido del presidente, que la número 1 y el número 2 son pareja de un organismo como los jubilados, y que esa relación es una relación que en principio no era una relación conocida o era una relación sabida, sino que era medio como desconocida para el mundo de la política, ¿no? Sí. Digamos, bueno, esto que reforzás vos, ¿no? Se cagan, si querés, en una decisión que pidió el presidente a cada uno de sus funcionarios, pero te vuelvo a resaltar lo que te decía al principio. Me parece que demuestra la doble moral que muchos de ellos tienen, que es este caso de Volnovich en las costas caribeñas de México, pero que a su vez también es Mara Mendoza en Quilmes y en muchísimos casos que podemos ir viendo, ¿no? Y de la cámpora, ¿no? Sí, de la cámpora, el kirchnerismo más duro, ¿no? Con respecto al tema de, vamos a entrar en política y sobre lo que está pasando Juntos por el Cambio, primero quiero consultarte y que me digas cuál es tu análisis sobre el estado de situación hoy de Juntos por el Cambio. ¿Qué etapa está atravesando? ¿Una etapa de acomodamiento, una etapa de reordenamiento, una etapa de crecimiento, de crisis? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué está pasando en Juntos por el Cambio? Yo creo que estamos viviendo una etapa de reordenamiento acompañada con una crisis. Con una crisis que para mí tiene que ser tomada como una oportunidad, que el 2022 es un año para que nos sentemos seriamente a pensar cuál es el camino a recorrer a partir de una posibilidad que se nos puede abrir en el 2023, como la posibilidad de la alternancia. Esto que implica, Facundo,
es sentarnos a pensar seriamente las reformas y el programa de fondo que necesita la Argentina para los próximos tiempos, y más aún teniendo en cuenta la complejidad que hoy estamos atravesando. Entonces, me parece que es esa etapa de reordenamiento, que tiene que ver con la composición de la nueva mesa nacional, con la conformación de la mesa federal para que estén también representados y puedan participar todos los espacios que hoy son parte de Juntos por el Cambio, pero a su vez también, no voy a mirar para otro lado, una cierta crisis que me parece que tenemos que ser responsables y esa crisis convertirla en oportunidad. Dejar de lado los egos personales que muchas veces dificultan lo que hoy tiene que ser Juntos por el Cambio, que es un espacio colectivo. Hoy en Juntos por el Cambio hay distintos tipos de liderazgos, tenemos que poder trabajar de una manera mucho más colectiva y no adelantar ningún escenario vinculado al 2023, porque en definitiva en el 2023 va a ser la ciudadanía a través de su voto a quien elija al candidato o candidata a presidente en el 2023. Y eso no es 2022. 2022 es para consolidar este espacio, para ponernos a trabajar seriamente y de manera responsable en qué le vamos a proponer a los argentinos en el 2023, de qué manera esa propuesta se inserta en una narrativa distinta y no miramos para otro lado a lo que deberían ser las reformas estructurales que necesita la Argentina para poder sumarse a la cuestión del crecimiento y a la generación y al sostenimiento del empleo de manera genuina y estable. Ahora, esa crisis que vos estás describiendo, ¿es una crisis que tiene que ver con el funcionamiento solamente o tiene que ver esta crisis con juntar partes que en un punto no pueden juntarse? ¿Se entiende lo que voy? Yo creo que quedó demostrado que podemos convivir y construir de manera colectiva. Y convivir y construir de manera colectiva sabiendo que hay pensamientos diversos, que el PRO es el PRO, que el radicalismo es el radicalismo, que la coalición cívica es la coalición cívica, el peronismo republicano y todos los que participan de Juntos por el Cambio, y es poder entender eso. ¿Lo pudimos hacer del 2015 al 2019? Sí, lo pudimos hacer. ¿Pudimos sostener una unidad que era difícil de sostener después del 10 de diciembre del 2019 hasta lo que fue la última elección, que nos volvió a colocar en la opción mayoritaria de los argentinos por una diferencia de más de 10 puntos con el Frente de Todos? También. Entonces, volviendo a lo que te decía, me parece que hay que bajar el nivel de ansiedad, que hay que bajar el nivel de chicanas y golpes bajos que muchas veces puede haber, que eso no inhabilita a que tengamos posiciones distintas y diversas, y que todo lo tenemos que hacer cuidando algo que no nos pertenece y que en definitiva es lo que nos demanda la sociedad, que es la unidad de este espacio. La unidad de esta coalición que pudo terminar un mandato constitucional, que el presidente Mauricio Macri le pudo entregar el mando a otro presidente elegido constitucionalmente, y que nos hemos sostenido como una coalición competitiva en la Argentina. ¿Competitiva en la Argentina para qué? Para generar algo que le sirve no a un dirigente o a otro de este espacio o de donde sea, sino a la Argentina, que es la alternancia. La alternancia para fortalecer lo que es las instituciones de la democracia y de la república, pero a su vez también con algo que no garantice este gobierno y que nosotros tenemos que apuntar y ser muy responsables, que es la seguridad jurídica. ¿Seguridad jurídica para qué? Para que haya inversiones y para que la Argentina vuelva a recuperar lo que hoy ha perdido, que es la confianza, y que es lo que, en definitiva, para el nivel de crecimiento y de inversiones en nuestro país, y lo estamos viendo en este acuerdo que no llega con respecto al Fondo Monetario Internacional. Ahora, estoy hablando ahora con vos, que sos uno de los líderes más importantes que tiene la coalición cívica, que tiene el partido ordenado, con su presidente, con sus autoridades, y tenés dentro de Juntos por el Cambio
las otras patas bastante anárquicas, ¿no? Con disputas de poder a veces medio salvaje dentro del PRO, adentro del radicalismo. ¿Cómo se hace para que desde la coalición cívica se pueda aportar para que ese desorden o esas disputas internas no terminen, digamos, de resquebrajar esa unidad que vos estás planteando? Mira, Facundo, nosotros por supuesto que estamos dispuestos a aportar, a colaborar y a trabajar en ese sentido. Lo que no queremos es que dentro de este ámbito la coalición cívica sea menospreciada. Y sin inmiscuirme en el radicalismo o en el PRO, es muy importante que estos partidos fundadores, como la coalición cívica de Juntos por el Cambio, empiecen a ordenarse o que traten de que sus propias situaciones internas no compliquen lo que es el sostenimiento y el armado de Juntos por el Cambio a lo largo y ancho del país. Y esto lo quiero decir porque muchas veces te diría que no solamente como diputado de la Nación, sino como presidente de un partido nacional, muchas veces me da bronca o enojo que la coalición cívica sea como reducida o desconocida por algunos de nuestros socios de Juntos por el Cambio. Yo a esos socios de Juntos por el Cambio les recuerdo que este partido y un liderazgo como el de Elisa Carrió fueron fundacionales para que la posibilidad de esta coalición fuera posible en el 2015 y también se sostenga ya en este 2022 y continuemos de esta manera para, en definitiva, construir una alternativa para el 2023. Lo digo porque esta división entre halcones y palomas es una división que para el analista por ahí nos ordena un poco, digamos, quién está de un lado, quién está del otro, explica un poco la lógica de funcionamiento macro y también micro, pero al mismo tiempo pone una tensión a veces peligrosa, ¿no? Muchas veces esa tensión está, muchas veces también está la intención buena intencionada y mala intencionada de algunos de nuestros socios de ponernos en el medio o en una situación de electores ante situaciones que podemos atravesar en Juntos por el Cambio. Nosotros, por lo menos desde la coalición cívica, ¿en qué estamos convencidos? En seguir fortaleciendo y trabajando para la unidad de Juntos por el Cambio, que tenemos que ofrecer un Juntos por el Cambio mucho mejor de lo que hemos construido hasta esta fecha, que lo dijimos en nuestro Congreso de los 20 años, que queremos proponer y rediscutir y repensar lo que es el contrato moral no solamente para Juntos por el Cambio, sino para todos los argentinos, y que tenemos que construir, para poder volver a ser alternativa en la Argentina, una posición del centro. Una posición del centro implica renunciar a la firmeza y a la contundencia, no, pero sí implica posicionarnos en un lugar para construir para una mayoría de los argentinos. Eso impide que distintas posiciones tengamos lugar en Juntos por el Cambio, no. Pero Juntos por el Cambio tiene que entender que si quiere construirse en una verdadera alternativa en el 2023, tiene que pararse en el centro, que ese centro tiene que ser con firmeza y contundencia para defender valores y principios que estén ligados a la libertad, a la igualdad, a la república, a una justicia independiente, a la educación como política central para todos los argentinos, a rediscutir seriamente una baja de impuestos, donde no podemos tener en la Argentina una presión impositiva que cada vez les siga poniendo el pie sobre la cabeza a los que quieren invertir y a los que quieren generar y sostener empleo. Eso es el aporte que nosotros vamos a hacer de la coalición cívica en Juntos por el Cambio, y creemos que coincidimos en muchísimas de estas cosas que son centrales con el radicalismo, con el PRO, lo coincidimos con Gerardo Morales, con Horacio Rodríguez Larreta, con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri, y después, por supuesto, está el estilo que cada uno de esos liderazgos y de cada uno de esos dirigentes le ponemos adentro de Juntos por el Cambio. Pero como te decía al principio, no debemos acelerar el 2023. El 2022 está para que nos pongamos a pensar seriamente qué programa, qué narrativa y cuáles son las cosas centrales que vamos a tener que abordar si la gente nos elige en el 2023 otra vez como gobierno de todos los argentinos.
Ahora, vos hablás, en términos políticos, de una definición importantísima, creo que puede ser capital para Juntos por el Cambio, que es pararse en el centro. Pero hay dentro, digamos, de Juntos por el Cambio una tentación de incorporar figuras que se escapan del centro, como puede ser la de Javier Milei. ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Y cómo observás vos el fenómeno Milei, ¿no? Yo te diría que no, digamos, que no hay posibilidad para la Argentina que viene de discursos extremadamente radicalizados o de una posición que tenga que ver con el cuanto peor mejor. Que nosotros necesitamos poder ser elegidos por una mayoría contundente de argentinos en el 2023, que para que eso así sea tiene que ser una posición de centro, pero cuando digo una posición de centro no es una posición blef, naif, sin contenido, sino que para expresar a una mayoría amplia de nuestro país, que se ve reflejada con Juntos por el Cambio y fuese 43%, lo fue, pero que nosotros necesitamos más que ese 43%. Y con respecto a lo otro, te diría que a mí me preocupan los avances que está habiendo de los populismos tanto de izquierdas o de derechas, y que no solamente esto se ve en la Argentina, sino que se ven en otros lugares del mundo, y que esto lo tenemos que poder abordar con seriedad y con preocupación, porque esos populismos tanto de izquierdas o de derechas, lo único que en definitiva al mediano y al largo plazo terminan erosionando el mejor sistema que tenemos hasta este momento, que es la democracia representativa. Y así lo vemos con experiencias de izquierda, Maduro, Ortega, Erdogan, pero también con expresiones de derecha como podían ser Trump, Bolsonaro, o las discusiones que se están dando en muchísimos países de Europa, como un caso particular España. Ahora, para la coalición cívica, o para vos en términos personales, ¿Milei es un límite? A ver, nosotros de la coalición cívica... Milei como dirigente político y como alternativa de ingresar a Juntos por el Cambio como un actor más. Digo, que esté parado el PRO, la coalición cívica, el radicalismo, y una opción de derecha más dura, como puede ser, espero, Milei. Primero, toda la discusión y posibilidad de ampliación de Juntos por el Cambio se tiene que dar en la mesa nacional. Que uno puede entender cierta simpatía que puedan tener algunos de nuestros dirigentes con algunos otros dirigentes, pero que la ampliación y la sumatoria para participar de esta coalición, que por supuesto tiene que ser, como te decía, mucho mejor y amplia, se tiene que dar en el marco de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Yo te diría que en ese aspecto la coalición cívica y la propia Lilita, ¿qué defendemos? Y es lo que vamos a pelear dentro de Juntos por el Cambio. Valores y principios que están asociados al humanismo, a la libertad y a la igualdad. Pero también esos valores están asociados a lo que establece el contrato moral, a no robar, a no mentir y a no votar contra los pobres. Y este también es un gran desafío por delante que tiene Todos Juntos por el Cambio para hacer algo mucho mejor de lo que construimos en el 2015 y lo que queremos sostener durante este tiempo. Hablando con dirigentes de la oposición y con gente con nivel de autoridad, con nivel, digamos, de relevancia política dentro de Juntos por el Cambio, ocurren estas cosas, digamos. Cuando hay que tomar definiciones concretas, muchas veces es difícil entender al político cuando uno hace una pregunta concreta, digamos, cuál es la definición específica que tiene el dirigente. Con el caso concreto de Milei, para vos, ¿es una opción que pueda estar como una pata más dentro de Juntos por el Cambio, la agrupación de derecha de Milei y Esper, o es una opción que no está contemplada como alternativa para dirimir una candidatura? Te respondo, si querés, de manera retórica. Digamos, la respuesta se da en lo que expresa Milei y muchísimos de sus seguidores por abajo
de la coalición cívica, del radicalismo y de la propia Elisa Carrió. Entonces, la verdad que la respuesta está ahí. Eso después implica que no coincidamos en cuestiones que nosotros, como te decía, defendemos el valor de la libertad. ¿De qué manera nos sentamos seriamente a discutir una baja de impuestos, principalmente impuestos al trabajo, para que podamos sostener empleo y generar nuevo empleo? Bueno, el ámbito adecuado para eso, te diría, más que las tertulias de café, es el Congreso de la Nación. Ámbito institucional por excelencia para el diálogo, no solamente entre los iguales o los parecidos, sino entre todo lo que es la representación política de la Argentina. Entonces la respuesta, la respuesta tiene que ver más de lo que yo te pueda decir a la coalición cívica, en lo que dice el otro con respecto a lo que puede expresar este partido político o un liderazgo como Elisa Carrió. Entonces, para poder sentarte a dialogar, no tiene que haber mentira y no tiene que haber trampa. Paso al tema del Congreso, ¿no? Porque el Congreso, por recién lo mencionabas, es una caja de resonancia, es el ámbito donde actúa la oposición, digamos, con mayor vigor y con mayor influencia, y ha tenido en el Congreso la oposición algunas acciones positivas y que han resultado bien para la oposición, y otras que la verdad fueron bastante inesperadas, sobre todo teniendo resultados distintos del que fueron a buscar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál tiene que ser la dinámica y cómo va a ser la dinámica? ¿Cuál va a ser la propuesta que va a llevar la coalición para que se aplique como dinámica de decisiones en el Congreso, teniendo en cuenta que tanto en diputados como en el Senado las fuerzas tienen un nivel de paridad extremo, ¿no? Yo creo que el accionar nuestro en el Congreso de la Nación, tanto en el interbloque de diputados nacionales como de senadores, tuvo un buen trabajo, pero también te tengo que decir que en el último tiempo tuvimos posiciones erráticas o posiciones que por lo menos nosotros desde la coalición cívica no compartimos. Nosotros, con respecto al presupuesto, creíamos y seguimos creyendo que teníamos que tener una actitud responsable, no ser funcionales a Cristina Kirchner y abstenernos en el presupuesto, que era por supuesto un presupuesto que no compartíamos y que no cerraba los números de Martín Guzmán por ningún lado. Y cuando eso se fue tensionando, también pensamos una salida desde el punto de vista de la responsabilidad y de la cuestión institucional, de que vuelva a comisión para ser de vuelta discutido. Esto no fue entendido por algunos sectores de nuestro espacio, y nosotros lo hemos marcado en el interbloque de diputados, lo hemos marcado en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, y me parece que es un aprendizaje. Como también es un aprendizaje lo que nos pudo haber sucedido con bienes personales, y eso es lo que me parece que va a tener que poder llevarse adelante una coordinación entre todos los presidentes de bloque. Yo realmente, Facundo, confío en la posibilidad de esa coordinación que puedan llevar adelante Juan Manuel López, Mario Negri y el resto de los presidentes de bloque. Y es por eso que, volviendo al rol central que tiene el Parlamento en estos momentos, es que nosotros... Un segundo ahí. Sí. Un segundo ahí. Al decir Mario Negri, estás desconociendo tal vez a todo un sector... No, a ver, te puedo decir, te nombro a los 10 si querés, digamos. Yo creo que puede haber una excelente coordinación. Mario Negri, Juan Manuel López, Rodrigo de Loredo... Coordinar entre 3 no lo mismo que coordinar entre 10, ¿no? Es verdad. A mí me tocó durante un año coordinar entre 3 todos los temas parlamentarios. Por supuesto es más fácil, pero no, la verdad que no le quito la confianza o el voto de confianza que esa coordinación pueda ser factible en la Cámara de Diputados. Por eso yo no me siento, la coalición cívica no está desesperada en poder designar un presidente de interbloque.
Me parece que cada uno de los presidentes de bloque representan a sus espacios y sus espacios han definido quiénes los van a conducir para los próximos 2 años legislativos, que después en las situaciones más internas que pueden sucederse en el radicalismo o en el PRO no nos metemos. Lo que sí nosotros exigimos y que no nos pase lo que nos pasó en presupuesto. Que podamos tener una coordinación y que podamos tener una posición responsable en ese sentido, que nosotros no la tuvimos, y no la tuvo tampoco el kirchnerismo en momentos tan complejos como era que el gobierno, sin nosotros convalidar ni compartir lo que estaban presentando como presupuesto, pueda tener una herramienta central para lo que es la posibilidad de una negociación, si es que en definitiva viene esa carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y disculpa, y volviendo a lo que te decía, es por eso que nosotros, para lo que es la discusión que se está dando con el Fondo Monetario Internacional, lo hemos planteado en la mesa, se lo hicimos saber al oficialismo. Nosotros creemos que el ámbito adecuado para la conversación del ministro Guzmán con respecto a las negociaciones y una futura carta de intención del Fondo Monetario Internacional es el Congreso de la Nación. Y es el Congreso de la Nación, y te lo resalto, Facundo, con todos los bloques parlamentarios que ahí existen. Y mecanismos de estas características existen. Recordá cuando vino el ministro Guzmán al recinto, o cuando puede venir también a reunirse con todos los miembros de los distintos bloques parlamentarios a la Comisión de Presupuesto, o la reunión que se hizo en su momento con los laboratorios, y participaron no solamente los presidentes de bloque de Juntos por el Cambio, sino que participó toda la representación parlamentaria. ¿Y por qué remarcamos esto? Porque la posibilidad de acuerdo con el fondo es de una envergadura institucional y económica muy importante, como para que no se tenga en cuenta a toda la representación parlamentaria que tenemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo te hablaba sobre el tema de la autoridad, de cómo es coordinar entre 3 o coordinar entre 10, porque estando tan justos, muchas veces el cálculo de la estrategia parlamentaria se te derrumba porque se te fue alguien adigne, ¿no? Entonces, eso requiere no solamente de una inteligencia en términos de estrategia parlamentaria, sino al mismo tiempo un control específico y real de quién está, quién no está, y quién puede votar para un lado y quién puede votar para el otro, no solamente que es en un Congreso tan parejo, sino al mismo tiempo con tantos actores involucrados dentro del bloque de Juntos por el Cambio. Pero bueno, eso obvio que es distinto a ser 3 a ser 10, pero yo te diría que es responsabilidad de cada presidente de bloque. Cuando yo fui presidente de bloque, mi responsabilidad era garantizar que estén los 14 diputados nacionales. Y si no había una garantía, era informarle a Mario Negro o Cristian Roitondo, che, en vez de 14 voy a estar con 10, 11, 12, 13. Lo mismo Juan López. Juan López desde hace un año es presidente del bloque y continúa como nuestro presidente de bloque. Su función dentro de nuestro bloque es conversar con cada uno de nosotros, o conversar en una reunión más general del bloque en qué condiciones estamos y cómo tenemos que estar para las futuras sesiones que tenemos por delante. Entonces, ¿es más dificultoso? Sí, puede ser más dificultoso, pero no es imposible, Facundo, que puedan coordinar los distintos presidentes de bloques, y por el momento, para no tensionar, para no generar escenarios que me parece que son innecesarios, creo que no hay que desesperarse en poder definir una figura que presida el interbloque. Si eso se va dando en el mediano tiempo, bienvenido sea. Pero que si eso no se da, no es algo que nos tiene que alarmar o que nos tiene que asustar, porque el desafío que tienen los presidentes de cada uno de los bloques es poder coordinar entre ellos. Como te digo esto de los presidentes también, de los bloques, también te digo que es responsabilidad de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que los grandes temas sean discutidos. Y esto es una crítica que en su momento nosotros hicimos, esto no se dio en presupuesto. Y eso nos llevó, a si se quiere, a tener una resolución que por supuesto del lado nuestro de la coalición cívica no compartíamos. Igual vos subrayás mucho presupuesto,
pero lo de bienes personales, Bueno, también. digamos, desde la mirada externa fue un papelón. Bueno, pero por eso, pero te remarco mucho presupuesto por la envergadura que tenía. Por supuesto que bienes personales era importante, pero ahí fue más una cuestión... Digo por lo que les pasó, haber Sí, planteado toda una estrategia, llegar, sentarse, mirar al costado y te faltaban 2 o 3. Bueno, Y pero por perdiste la eso, votación. pero por eso también tenemos que actuar, digamos, con menos intensidad. A veces hay que parar la pelota, Facundo, para ver a dónde le vas a pegar digamos, para dónde se la vas a tirar a tu compañero. Y esto es algo que nos tenemos que hacer cargo todos. Concretamente sobre el tema de la presidencia del interbloque, pues decías que no había ninguna urgencia para definirlo. Ahora, el no tener un presidente de interbloque es una muestra cabal de que no hay consensos internos o que los consensos internos no llegan a escalar al punto de poder definir entre todos a una persona que los represente. Mira, puede ser que puede ser que por el momento no haya un consenso interno general para poder definir un presidente de interbloque, pero yo te diría que cuando Mario Negri presidió el interbloque, que a mí me tocó acompañar a él como presidente del bloque, él la verdad que fue muy generoso en el manejo de su función, porque a las reuniones con el presidente de la Cámara no solamente iba él como presidente de un interbloque, sino que estaba abierto para el resto de los presidentes de bloques que éramos parte de ese interbloque de Juntos por el Cambio. Y la labor parlamentaria participan también todos los presidentes de bloque. Entonces, vuelvo a decirte, ¿sería bueno en el futuro tener un presidente de interbloque? Sí, sería bueno. Pero ¿necesitamos resolverlo con urgencia? No. Lo que sí necesitamos poder resolver son 2 cosas. Una coordinación entre todos los presidentes de bloque y que en los temas centrales, como pudieron ser presupuesto, como puede ser Consejo de la Magistratura, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, haya una coordinación seria, responsable entre nuestros bloques parlamentarios y la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Sobre el tema del Consejo de la Magistratura, presupuesto, bienes personales, estas competencias que terminaron resolviéndose por 2 o 3 diputados, ¿ustedes tienen también una preocupación sobre fenómenos como pasaron en el Senado? Está bien, no es tu Cámara, pero de todas maneras lo pongo como ejemplo de situaciones, ¿no? Como el caso de Vega, de alguien que contás como propio y que de golpe deja de estar del lado de ustedes en votaciones concretas? Bueno, eso por supuesto es un riesgo que en otras oportunidades también tuvimos y que lo hemos vivido en Juntos por el Cambio, y me parece que eso también es un llamado de atención y una alerta a quiénes son los responsables de cada una de esas sumatorias o de esas coordinaciones que se dan en el marco de los interbloques. Por eso te decía a lo que estábamos hablando hace un rato. Es fundamental que el presidente de cada uno de esos bloques o de interbloque sepa con qué número va a bajar a la sesión. Es fundamental que los presidentes de bloques y la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, si pedimos una sesión especial de un tema que consideramos estratégico, pongo ejemplos, temas estratégicos que nosotros podemos pensar que son necesarios, baja de impuestos, ficha limpia, boleta única, bueno, se me vienen algunos a la cabeza así, es central saber con qué número contamos y de qué manera nos damos un trabajo y una alianza con los otros bloques para construir lo que es en la Cámara de Diputados los 129 diputados para la posibilidad de sesionar y la posibilidad de sacar una ley de estas características o una media sanción. Ahora, tanto en el Congreso Nacional como, por ejemplo, pasó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, hay momentos en que parece que esas diferencias no están, digamos, tan marcadas. Lo que pasó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires con el tema de las reelecciones es un ejemplo muy claro de que hay algunas diferencias entre oficialismo y oposición que no son tales, ¿no? Bueno, Los sí. encuentra unidos en algunas cosas, ¿no? Los encuentran unidos en otras cosas y eso es también parte del desafío de cambiar en Juntos por el Cambio.
Eso tiene que ver, y me diste un caso muy concreto, que no solamente es lo que pudo haber sucedido en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, sino en otros aspectos. Es por eso que nosotros insistimos con esto del contrato moral, que implica un cambio en muchos aspectos profundos de Juntos por el Cambio para ser distintos y para ser mejores. Que hicimos bien las cosas de poder constituir una alianza como la constituimos o coalición en el 2015 para una alternativa a una lógica autoritaria que se llevaba puesto todo como el kirchnerismo, sí. Pero que eso no convalida a que nos hagamos cargo del desafío de construir algo mejor en el 2023. Y para construir algo en el 2023 tenemos que trabajar seriamente en el 2022, dejando de lado las candidaturas, reconociendo que tenemos buenísimos liderazgos con posibilidades de competir en las distintas instancias en el 2023, y que esos liderazgos los tiene el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, y que lo que tenemos que cuidar es este espacio colectivo, que este espacio colectivo no le pertenece ni al PRO, ni al radicalismo, ni a la coalición cívica, y que es un espacio que tiene que intentar correrse de las tentaciones de querer hegemonizar o querer homogeneizar algunas cuestiones que no están buenas que así sea. Yo lo planteaba básicamente porque en algunos casos lo que puede ocurrir es que la lógica de la conveniencia política territorial se puede llegar a superponer con la lógica o con la necesidad política de la oposición. Léase un gobernador o léase un intendente, un gobernador radical, vamos, para poner una cosa muy concreta, o un intendente del PRO que necesite, en términos políticos, determinada concesión o determinado beneficio, y que lo obligue, en cierto caso, a votar en contra incluso de la línea que pueda plantear la oposición. ¿Cómo miran esto? Bien. Yo creo que, digamos, nosotros por supuesto que entendemos la responsabilidad que tienen los gobernadores y los intendentes al llevar adelante una gestión, y que los entendemos cuando en la Argentina se volvió a instaurar el látigo y billetera y el manejo discrecional de fondos, que muchas veces complica la gestión de nuestros gobernadores en cada una de las provincias. Pero es importante que estas cosas se hablen y se pongan sobre la mesa. Y que si esto se habla y se pone sobre la mesa, siempre se pueden encontrar, Facundo, salidas y posibilidades que colaboren con la responsabilidad que tienen los gobernadores. Y esto tiene que ver con los que tienen responsabilidad de gestión, pero que también poner sobre la mesa y que podamos discutir con total transparencia y franqueza, también depende en la generalidad de Juntos por el Cambio sobre todos los temas que tenemos por delante. Ahora, hubo, ya yendo a las últimas tres preguntas, hubo tensiones importantes dentro del radicalismo, las hay también dentro del PRO. La mirada de Lilita y la intervención de Lilita este año, ¿cuál va a ser? Digamos, Lilita sigue siendo, te diría, un liderazgo importantísimo dentro de la coalición cívica y Juntos por el Cambio. Que continúe ese liderazgo no implica que ella retome a la política cotidiana del día a día o a la cuestión parlamentaria del día a día. Y me parece que Lilita está para construir y para poder marcar también un camino desde ahí. Digamos, ¿por qué? Porque a su vez también es la socia fundadora de este espacio junto con Mauricio Macri, y lo que derivó, si se quiere, de la convención de Gualeguaychú del radicalismo. Y como es una voz importante
Mauricio Macri como expresidente de la Nación y participando de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, para nosotros, pero creo que esto también lo ven de esta manera tanto Morales, Rodríguez Larreta, la misma Patricia Bullrich o el mismo Mauricio Macri, Lilita y por supuesto nosotros, la coalición cívica, Lilita sigue siendo una voz significativa e importante para la política argentina, pero también para lo que es la posibilidad de este Juntos por el Cambio mucho mejor y hacernos cargo de las cosas que nos tenemos que hacer cargo para poder ser una alternativa en el 2023. Lo planteo porque tanto Morales como Larreta estuvieron tirándose, la verdad, con munición gruesa. Después finalmente bajaron un poco los decibeles, hubo una foto en conjunto, pero hay por momentos cruces que son muy complicados y que pueden generar para la imagen pública una imagen, como te decía antes, de anarquía que tal vez requiera, digamos, de una lógica diferente. El problema es quién va a definir esa lógica, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que poder frenar todos un poco, que tenemos que poder preservar y cuidar la unidad de Juntos por el Cambio que tanto nos costó construir y sostener. Yo no le tengo miedo a las diferencias, si las diferencias son zanjadas en un ámbito de debate con respeto, sin golpes bajos y chicanas, digamos, porque no somos un espacio uniforme. A la unidad no hay que, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, a la unidad no hay que confundirla con unanimidad o uniformidad. Que el radicalismo expresa lo que expresa el radicalismo, la coalición cívica expresamos lo que expresamos y el PRO expresa lo que expresa, y así el peronismo republicano y cada uno de los sectores que son parte de Juntos por el Cambio. Que esa unidad la tenemos que sostener, pero la unidad no es a cualquier precio. No es una unidad con tal de llegar al poder y no hacernos cargos de las transformaciones que tenemos por delante. Y esto lo tenemos que comprender todos. Te decía al principio, ¿cuál es esta etapa de Juntos por el Cambio? Una etapa de consolidarnos, es una etapa de crisis, pero que tenemos que tomar esa crisis como oportunidad y entender todos que estamos también en una etapa de distintos tipos de liderazgos y que ese liderazgo y que esa conducción dentro de Juntos por el Cambio tiene que ser más colaborativa. Hasta el momento de resolver las candidaturas, que no es el 2022, sino el 2023. Ya las últimas dos. Con respecto al tema de la justicia, el kirchnerismo está impulsando una movilización bastante polémica, y el propio presidente ha expresado, no sé si su apoyo, pero sí ha renovado las críticas a la Corte. ¿Cómo hay que analizar este tema de la continua confrontación del gobierno con la Corte y con la justicia? Yo me agarraría, creo que de una frase que dijo Juan López en los últimos días, que la verdad que es patética, vergonzosa e inconstitucional la presión que está haciendo el presidente de la Nación a la Corte Suprema. Y que lo que ha hecho el viceministro de Justicia es parte de lo que le manda hacer la vicepresidenta de la Nación, que sigue empecinada con poder cumplir o lograr el objetivo que ella persigue, que es el objetivo de impunidad. Ese es el objetivo. Y sí, queda demostrado. ¿No? Y así quisieron ir contra el procurador actual, reformar el Ministerio Público, la reforma de la justicia, ahora y una vez más la Corte Suprema. ¿Y quiénes son los que arrancan cada una de estas políticas u objetivos? El kirchnerismo más duro o el kirchnerismo que es mandado por la actual vicepresidenta de la Nación y que el presidente se acopla en este sentido. Y que pone, muchas veces por sus indefiniciones, por sus complicidades, en jaque
a muchísimas instituciones que son necesarias para el funcionamiento de nuestro país. Porque Ahí hay algo importante. nosotros le hemos dado la salida para que la Argentina de una buena vez por todas tenga un procurador general. Y acá el que no quiso esa salida es el kirchnerismo y el propio presidente de la Nación. Y esa salida, si se quiere, responsable, que nos costó también en su momento que entendiera parte de nuestro electorado y que también fue de mucha discusión en Juntos por el Cambio, fue Elisa Carrió y la coalición cívica. Ahora, te mencionaste un tema, la verdad que complejo de entender, de analizar y también de plantear en términos públicos. Está claro que la que domina el escenario político y la que plantea las líneas fundamentales de la política es Cristina, ¿no es cierto? Digamos, nadie pone en discusión, es un hecho, digamos, una acción actual, ¿no? Ahora, esa situación, ¿cómo puede impactar durante este año, que es un año difícil, ¿no? En términos económicos y políticos? Bueno, yo creo que, por suerte, tuvimos el resultado que tuvimos en las elecciones generales de noviembre del año pasado. Y que de alguna manera esa paridad y el haberle arrebatado la mayoría en el Senado a Cristina Kirchner va a impedir cualquier tipo de atropellos que están en su cabeza. Que por supuesto eso va a depender de una fortaleza y rigidez y de sostener los 116 diputados y la cantidad de senadores que tenemos en Juntos por el Cambio, sí. Pero que también esa es la responsabilidad de los otros bloques de la oposición para que no haya un avance y retroceso en términos institucionales y más aún con respecto a poder sostener una justicia independiente. La última. Cuando vos hablás de la mesa nacional que tiene que tener una nueva lógica y demás, ¿sabes que no termino de entender del todo concretamente a qué te referís que debiera hacer la mesa nacional a partir de mañana o de pasado? ¿Qué es concretamente lo que tendría que hacer para que las decisiones políticas de la oposición sean decisiones políticas claras y entendibles? Que podamos, digamos, con esta nueva composición, que podamos tener reuniones más periódicas, que esas reuniones más periódicas sean de manera presencial, que nos podamos dar las instancias para que los distintos tipos de representantes de cada uno de los partidos nos conozcamos muchos más y se construyan la confianza necesaria para discutir los temas centrales, que es importantísimo que las 4 fundaciones, tanto la coalición cívica, el PRO, el radicalismo, el peronismo republicano, se sienten seriamente con nosotros a discutir la posibilidad de un programa, propuestas y nuevo marco narrativo para el 2023, no escapándonos de lo que son las reformas estructurales que necesita la Argentina, que es importante que esa mesa federal que decidimos conformar realmente también funcione y tenga la representación de cada una de las provincias o de los liderazgos que tienen cada una de nuestras provincias. De qué manera también nosotros acompañamos como presidente de cada uno de los partidos, Patricia, Gerardo y yo, para que las mesas de Juntos por el Cambio se conformen definitivamente en cada una de las provincias. Y eso es parte del trabajo, como también parte del trabajo que hemos pautado en una de las primeras reuniones que tuvimos con Pichetto, Patricia y Morales, es el Encuentro Nacional de Legisladores para el 17 y 18 de febrero, el Encuentro Nacional de Todos Juntos por el Cambio, la primera reunión de la Mesa Federal. Creo que hasta el 2021 funcionamos de una manera. Logramos sostener la unidad. Creo que tenemos que mejorar también en eso y tiene que ver con nuestro funcionamiento, en que nosotros verdaderamente nos pongamos las pilas, más allá de las otras responsabilidades que tenemos, porque por supuesto muchos son gobernadores, otros también tenemos la responsabilidad de ser legisladores nacionales, bueno, por supuesto que tenemos otras responsabilidades, pero darle el tiempo y la importancia necesaria para que el espacio de lo que es la coalición Juntos por el Cambio funcione. Y para que funcione, necesita de la predisposición y de la buena voluntad de todos los que somos parte de esa mesa nacional. Porque eso de alguna manera es espejo para con el resto de las provincias y para con el resto de los dirigentes. Perfecto. Maxi, muchísimas gracias por el tiempo. Diego, gracias también para vos.
y cuando